En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy lo vamos a recordar desde el primer minuto de programa. Vamos a hacer sorteo de entradas de la Rooted. Es que el otro día, que estuvimos en un programa interesantísimo con Gonzalo Asensio, con Pablo Vera de Zscaler, Gonzalo de Bankinter, fue tan intenso el programa que se nos fue la hora y, como quien dice, Román pudo entrar a escasos minutos del cierre y proponer su acertijo. No obstante, ha habido gente que lo ha acertado y que nos ha escrito al correo del programa afterwork@capitalradio.es. Bueno, pues hoy haremos nuevo sorteo, lo haremos un poquito antes, con Arantxa Sanz, presidenta de RootedCon. Lo que va a hacer es contarnos algunas cosas de la Rooted y luego nos formulará una pregunta para todos aquellos expertos que seguro os acordáis de ediciones anteriores. Y si sabéis esa respuesta, pues nos escribís cuanto antes a afterwork@capitalradio.es. ¿Qué pasa? Que igual no nos estáis escuchando en directo y que cuando lo escucháis es el sábado, que tenéis un poquito más de tiempo. Bueno, pues estáis a tiempo, porque hasta el lunes no hacemos la revisión de los ganadores, ¿de acuerdo? Así que procurad ser, eso sí, rápidos, porque, como digo, cada día sorteamos 4 entradas, si no me equivoco. Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Así es. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, 4 entradas para el principal congreso de ciberseguridad que se realiza en Madrid, que tenemos ahí con los ponentes y con los más importantes de España y con los talleres más importantes de España y con sus preguntas y esas ganas de llegar a todo el público. Y por eso este sorteo. La gente que esté interesada y que quiera venir a la RootedCon a vernos a nosotros y a ver a todos los ponentes y el gran nivel de ciberseguridad de este país, pues solo tiene que contestar a una pregunta, que en este caso la hizo Román Ramírez en el programa la semana pasada, y hoy esta semana tendremos a Arantxa. Bueno, pues luego cuando venga Arantxa recordamos lo que preguntó Román, la respuesta correcta. Y le preguntaremos a Arantxa que nos dé nuevas pistas para ese sorteo, para ver a los ponentes y a los presentes, como es el caso de Mónica Valle. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. ¿Qué tal, Edu, Pablo? Muy buenas tardes. Pues aquí una semana más, oye, deseando conocer la nueva pregunta de Rooted, que siempre son muy interesantes, incluso aunque no se sepa la respuesta. Y, por supuesto, a todo el mundo pues les recordamos que es uno de los principales congresos de ciberseguridad nacionales y ya, desde luego, a nivel internacional también, y que no se pierdan la oportunidad de conseguir una entrada en este programa. A mí, una de las cosas que más me gusta de este sorteo de la Rooted que hacemos todos los años es que, como dices, se preguntan cosas que tienen que ver o bien con el ocio o con el negocio, es decir, cuentan cosas que forman parte de lo vivido, de lo experimentado dentro de la Rooted y que forma parte también de esa filosofía con la que se organiza este congreso, pero también aspectos de carácter técnico y profesional que son también, obviamente, los que hacen de este evento pues un evento de referencia a nivel nacional en materia de ciberseguridad. Así que veremos cuál es la respuesta al acertijo que presentó Román y cuál es el acertijo que Arantxa nos va a compartir en unos minutos. En un programa en el que también estaremos con nuestros amigos de Panda Security y especialmente con Hervé Lambert, que en nuestro espacio Seguro Panda siempre hacemos una labor de divulgación, de revisión y de análisis sobre ese escenario de amenazas, ciberamenazas, y luego también posibles soluciones. Bueno, pues como no habíamos hablado con Hervé desde el principio del año, le vamos a preguntar cuál es su visión de este 2026, especialmente después de todo lo que está pasando, que es que hemos empezado el año con mucha fuerza. ¿Y cómo viene? Porque ahora enseguida en nuestra sección de noticias lo vamos a confirmar. ¿Por qué? Pues porque el sector público, bueno, aquí no se libra a nadie. El sector privado fue el protagonista de los incidentes más sonados en apenas 30 días de 2026 y hoy parece que es el sector público, nada menos que quien maneja todos los datos de todos los ciudadanos de este país, que es el Ministerio de Hacienda. Vamos con las noticias, venga. Escuchas Cyber After Work con Eduardo Castillo. Bueno, y digo que no se sabe todavía qué ha pasado, pero se está investigando. Lo publica BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, y es que están investigando desde Hacienda un posible ciberataque que habría expuesto datos de millones de contribuyentes. Si os acordáis, hace tiempo ya
estuvimos también hablando de un supuesto ataque que finalmente no fue, que además un par de expertos en la materia, Pablo se acordará, Mónica también, pero Pablo es el de la memoria de los programas, estuvieron aquí hablando de cómo era imposible que se hubiese producido esa filtración y robo de datos en Hacienda. Pero bueno, aquí se está investigando de nuevo, Mónica, y hasta la fecha no sé qué se sabe. Efectivamente, pues aquí siempre hay que coger esta información con pinzas de alguna manera porque es un tipo de alerta que en este caso ha sido difundida por Hackmanac. Se trata de una plataforma que está dedicada a monitorizar ciberamenazas, a monitorizar incidentes y ciberataques y publica avisos que pues de alguna manera los ciberdelincuentes, los cibercriminales han publicado en foros de la dark web o de otros lugares en Internet para anunciar: oye, mira, hemos realizado este ciberataque o hemos provocado esta brecha de datos y tenemos tantos datos de X empresas o de X organizaciones. Y este es el caso, ¿no? Entonces, según este sitio, este presunto atacante asegura tener datos personales, financieros, pues de prácticamente todos los españoles que han tenido que hacer sus cuentas con Hacienda, ¿no? Nombre completo, el DNI, direcciones postales, números de teléfono, correos electrónicos y, por supuesto, también las cuentas bancarias, además de información tributaria, que lógicamente es información muy sensible, ¿no? 47 millones de ciudadanos estarían afectados. Y claro, decimos estarían porque este ataque está sin confirmar. Por supuesto, el Ministerio está investigando este posible ciberataque, pero como suele pasar en estos casos, pueden pasar dos cosas, o que no sea cierto, simplemente publican información para que, bueno, pues a río revuelto pasan cosas, como por ejemplo, estos días, coincidiendo con este anuncio, han aumentado los SMS y los phishing por correo electrónico que están suplantando Hacienda. ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? ¿Lo están haciendo, digamos, para que coincida en el tiempo y la gente esté un poco más alerta? ¿O realmente han conseguido acceder a algo de información? Por el momento no se sabe. Claro, es que lo que apunta Mónica, Pablo, pues puede formar pues parte de esa gran estrategia. 47 millones de ciudadanos, toda España, ¿no? Incluso los que no cotizan y los que no tributan, ¿no? Entonces, bueno, Claro. pues puede que el ruido, como dice Mónica, bueno, pues sea el caldo de cultivo para que cuando se difundan estas noticias, porque al final las redes lo mueven todo, ¿no? Y no hay una verificación, ¿no?, de la información. Y en el momento en el que crean ese caldo de cultivo, pues te llega un phishing y te dice: oye, mira, habrás leído estos días que se han filtrado los datos, pues para hacer una revisión pincha aquí, y de repente te han trincado. Mm. Sí, al final, oye, como bien dice Mónica y dicen muchos expertos, hay que tener con cautela estas noticias porque ya ha habido en el pasado noticias parecidas que pues hablaban de una filtración de datos de Hacienda. Hacienda es un ministerio, yo creo, de los más interesantes desde el punto de vista cara a atacar por lo valioso que son los datos que tienen y que custodian nuestros. Y, perdón. Y ya ha habido casos en el pasado en el cual se hablaba de esto y lo que se había hackeado pues era una gestoría que al final pues es un porcentaje, tiene datos importantes de sus clientes, pero es un porcentaje mucho menor. No son los 45 millones de españoles, sino que igual son pues 1.000, 2.000 o 3.000 clientes que pueda tener esa gestoría. Por otro lado, pues como bien dice, están intentando confirmarlo. De ser así, sería un ataque bastante importante y bastante grave, pero también otro hype, también entender que estas bases de datos se subastan en Internet o se venden en Internet al mejor postor. Si yo soy capaz de crear esa sensación de que es verdadero y de que la gente me pague por este conjunto de datos, pues como atacante ya tengo un negocio redondo y hecho. Luego ya otra cosa que sea verdad o mentira los datos que te doy cuando te estoy pagando, vente a buscarme, ¿sabes? No, ya me has pagado, ya no tengo que responder mucho. Estás hablando entre delincuentes. Pues fíjate que hay otra noticia que publica The Objective y en el que dice pues que hay otro ciberdelincuente que asegura haber conseguido cuentas bancarias del Ministerio de Ciencia, DNIs y cuentas bancarias. ¿Qué se sabe de lo que supuestamente dice, Mónica? Es un caso parecido. De hecho, también es Hackmanac, la misma plataforma, ¿no?, que ha señalado un segundo incidente potencial
no relacionado con el del Ministerio de Hacienda, porque en este caso es el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero sí que de forma paralela en el tiempo, ¿no? Entonces, la información que han publicado es que habría otro atacante, no sería el mismo que el anterior, que habría explotado en este caso una vulnerabilidad técnica para acceder a datos personales y datos académicos sensibles. Y en este caso se menciona en concreto una vulnerabilidad que se llama de referencia directa a objetos. Segura, Pablo, por favor, ayuda. Que, bueno, a mí me parece que es como pues, un poco de fuerza bruta, ¿no? Es decir, estar probando, consigue un DNI y voy poniendo el resto a ver si cuela, ¿no? Es parecido. Ten en cuenta que se suele ver esta vulnerabilidad de IDOR. La traducción al español no me gusta mucho, pero bueno, vamos a usar la terminología en inglés, así nos entendemos todos. ¿En qué consiste? ¿Habéis visto alguna vez una página, cuando visitéis una página web que tiene dentro del churro donde estáis accediendo, hay un parámetro y tienes un numerito, que puede ser, por ejemplo, Eduardo, ID, y es un numerito? Pues yo voy probando distintos valores de ese numerito y puede que tenga suerte que esté Mónica también o esté Pablo. Entonces, ¿qué ocurre? Es un fallo de seguridad que está relacionado con la programación del sitio web, en el cual pues no estás validando que ese tipo de accesos, o sea, desde una cuenta validada, puedas acceder a información por lo que os decía, yo desde mi cuenta de Pablo puedo acceder a la información que tengáis Mónica o Eduardo en esa misma plataforma. Entonces, pues, se suele probar esos IDs, o a veces tienes la suerte, entre comillas, de que en lugar de un ID han decidido que sea el DNI, con lo cual, pues esas bases de datos de información liqueada de DNIs, pues pueden ser utilizadas aquí para que la propia plataforma te revele, sin ser adecuado, la información de otros usuarios. Este caso, para mí, yo creo que tiene quizás un poco más de verosimilitud, porque yo creo que puede que este caso se haya dado y este fallo se pueda haber dado, y a través de ello pues hayan conseguido acceder a información de títulos universitarios, certificados académicos, justificantes, planes de matrícula, datos de correo electrónico, incluso algún IBAN de cuenta donde tuviera domiciliado los pagos de los títulos universitarios. Mm. Bueno, pues yo fíjate que hoy, porque no tenemos tanto tiempo, pero bueno, sí que lo hemos contado en más de una ocasión, ¿no? Y sobre todo hemos hablado porque conocemos el trabajo del Centro Criptológico Nacional y de cuáles son ahora mismo pues las herramientas que tiene la administración pública de nuestro país pues para sentirse protegida. Y además me consta, porque nosotros lo hemos contado y lo hemos visto y lo tratamos de divulgar, que tenemos uno de los sistemas de protección y certificación de esos espacios de trabajo de la administración pública pues más seguros de Europa, ¿no? y del mundo. Pero aún así la infalibilidad no se puede asegurar al 100%, ¿no? Precisamente de todos estos episodios pues se aprenden, ¿no? Y otro día dedicaremos nuevamente pues a hablar del NS, hablaremos de la red de SOCs y hablaremos de, por supuesto, todos esos escenarios en los que se protegen los entornos donde opera la administración pública, que al final opera con datos de las personas a quienes sirve, que somos los ciudadanos. ¿Qué ibas a decir, Pablo? Un pequeño apunte que te iba a decir, que puede pasar incluso que tú hayas revisado la seguridad de un sitio web y entre una revisión y la siguiente revisión, que igual es en 6 meses, un año, etcétera, alguien puede haber metido este error. O sea, que es decir, incluso puedes haber trabajado bien en la detección o en la revisión del código y que por lo que sea, por un error, se vuelva a meter otro fallo y no se vea hasta la siguiente prueba o hasta el siguiente ejercicio de prueba de vulnerabilidades. Lo dice como CEO de Vapasec, que es un gran especialista. ¿Me equivoco o no me equivoco? No te equivocas. Nosotros hacemos dentro de los servicios que hacemos, pues hacemos las pruebas de hacking y de pentesting, vulnerabilidades y fallos que puedan tener una plataforma. Bueno, una última información, y es exactamente lo mismo, si es que se confirma lo que hemos comentado, pero que le ha pasado en esta ocasión a una empresa muy conocida, Mónica, que es nada menos que Nike, iba a decir la de las zapatillas, pero bueno, ya es marca deportiva, ¿no? Que ha sufrido un ciberataque y que le han robado información confidencial. ¿Quién habrá podido robar la información confidencial y qué información le habrán robado a Nike? O sea, es el mercado de las sneakers, madre mía, y el mercado de los patrocinios de una compañía como esta es brutal.
Claro, la información pues a nivel corporativo, ¿no? De estrategia, porque en este caso no se está hablando de información de clientes o de proveedores, de datos personales, sino que está hablándose de documentación sensible pues vinculada a su operativa, ¿no? Es bastante información porque se estima que el volumen de información es 1,4 terabytes. Puede haber desde luego muchos datos ahí, más de 188.000 archivos almacenados en los sistemas que se han conseguido extraer y en concreto pues estarían relacionados con áreas internas de diseño, de desarrollo, de fabricación de productos, pues son desde luego áreas estratégicas sensibles para la empresa que desde luego pues al final todas estas compañías, como decías Edu, pues se basan en la ventaja competitiva que pueden tener en todo tipo de ámbitos y en esa innovación, ¿no? O en pues lanzamientos que van a hacer, campañas, etcétera. Entonces, claro, pues esto es otro tipo de ciberataques, ¿no? Hablamos mucho de ataques en los que se vulneran, se extraen y se exfiltran datos personales de los clientes y en este caso pues es un episodio con una tendencia, ¿no? Que se está viendo también en el sector, que claro, los atacantes pues están atacando, ¿no? Nunca mejor dicho, a el corazón de la empresa, a su estrategia, esa información estratégica, sabiendo que como tiene muchísimo valor, pues seguramente puede ser una herramienta de presión, un chantaje para que paguen un rescate en el caso de pedirlo, que en este caso de Nike todavía no ha trascendido esto. Pablo, un apunte sobre esto. Al final es muy importante dentro de las organizaciones esa parte de patentes, esa parte de diseños, de nuevas campañas que vayas a hacer, pues al final forma parte de un poco de esa información y de ese plan estratégico que muchas compañías tienen. O sea, igual que lo tiene Nike, lo tienen cualquier otra compañía de deportes o cualquier otra compañía de cualquier otro tipo de producto que haga. Imaginaros la fórmula de la Coca-Cola filtrada. Pues imaginaros la revolución que puede ser. Incluso se habla muchas veces de que los planos del F-35 estadounidense son muy parecidos al J-35 chino. O sea, que al final entre estados también se espían y esa propiedad intelectual o esa información es muy importante mantenerla a salvo. Bueno, pues efectivamente que muchas veces solo entendemos el negocio de la ciber como el de robo de identidad para obtener beneficio, pero también hay robo de información confidencial también para obtener beneficio, pero en este caso en unas manos más corporativas. Bueno, pues estas son las noticias. Nosotros vamos a proponeros ya el reto Rooted del día de hoy, pero antes, como siempre, vamos a recordar algún que otro buen consejo. Y es que la inteligencia artificial transforma las empresas, ya lo hemos visto, pero los ciberdelincuentes también la están utilizando. ¿Y cómo la están utilizando? Para lanzar ataques más rápidos, más sofisticados. Zscaler integra la IA en su plataforma de seguridad Zero Trust, que es capaz de identificar patrones sospechosos en tiempo real y detener amenazas invisibles para otras soluciones. Así que las compañías no solo se protegen, sino que se adelantan a esas amenazas. Con Zscaler, la defensa también es inteligente. Descubre más en zscaler.es. Cyber After Work con Eduardo Castillo. Bueno, hoy tenemos más margen para conocer detalles de la próxima ROOTED, el Congreso de Ciberseguridad y Tecnología, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo, del 5 al 7 de marzo, en lo que es la 16ª edición, en este 2026. 16 ediciones precedidas por formaciones del 2 al 4 de marzo y que, como siempre, pues eso concentrarán pues a especialistas, comunidad, empresas, instituciones, hackers y gente que aporta conocimiento. Arantxa Sanz nos acompaña una vez más, es presidenta de ROOTED. ¿Cómo estás, Arantxa? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados Mónica, de saludarte. Pablo. Oye, Arantxa, ¿qué tenéis preparado para este año? Madre mía, porque estáis desde el 2 hasta el 7 contando con las formaciones, ¿no? Eso es. Del 2 al 4 tienen lugar las formaciones, como siempre en el Hotel Eurostars, al ladito de Kinépolis, y luego, claro, del 5 al 7 tienen lugar las conferencias en Kinépolis. Oye, ¿cuál es el leitmotiv, no, el claim, no, el espíritu con el que se hacen estas jornadas, esta ROOTED 2026? ¿Qué es lo que
emocionalmente y profesionalmente las diferencian de las Rutes del 2025? Bueno, pues a ver, 2025 fue un año especial porque tras 15 ediciones, pues bueno, pues siempre es un punto de inflexión, ¿no? Pensar que llevas 15 años organizando un evento, pues es todo un logro personal y laboral, la verdad. Junto con todos nuestros compañeros, ahí seguimos al pie del cañón. Y bueno, pues 2026, pues también con muchas ganas y mucha fuerza para llegar a otro momento cumbre, ¿no? Que pueden, aunque estemos muy lejos todavía, pero con ganas seguimos de seguir y llegar a esos 25 años, que puede ser una fecha tremenda, pero con mucha fuerza, vamos, sí. Ya están más cerca de los 25. ¿Y cuál es Sí, el enfoque de este 2026, más allá de esa onomástica deseada en el horizonte? ¿Qué es lo que va a marcar la ruta de 2026? bueno, pues como sabes, nunca damos mucha información, pero bueno, como no, la IA estará muy presente. Tenemos además desde el año pasado un track especializado en esta temática y bueno, como siempre contaremos con grandes colaboradores como pueda ser ProTap, CryptoRed, Securiters, que vienen de la mano con nosotros desde hace ya algunos años. Y bueno, alguna sorpresa más que iremos desvelando a lo largo de este mes, que estamos ya muy cerquita. Vamos, estamos a nada. Pablo. Sorpresa que además espero que sepamos pronto aquí, además en Capital Radio, para poder ya hacerla llegar a toda la gente que está deseando que llegue una edición más de RootedCon y comentarles, pues preguntar a Arantxa un poco, además de los tracks y además de la zona de exposición y de las charlas y las formaciones, ¿hay alguna actividad que se pueda hacer a partir de las 7, 8 de la tarde en RootedCon que pueda ser otra forma de interconectar y compartir conocimiento? Por supuesto, ya sabéis que además siempre, bueno, uno de los pilares de Rooted es hacer comunidad creo que lo conseguimos gracias a todos nuestros patrocinadores y en concreto para este momento que comentas, a partir de las 8 tendremos nuestra ya habitual barra libre de cerveza con Tarlogic y bueno, quizás algún patrocinador se anime más a hacer alguna cosilla en ese ratito. Bueno, lo iremos desvelando. Mónica, venga, preguntas no excesivamente comprometidas. Ya sabes que, y nos lo está diciendo Arantxa, la información la vamos a ir dando con cuentagotas. No podemos empezar a desvelar todo, pero bueno, seguro que alguna cosa más Mónica nos puede contar, ¿verdad? Claro, y Arantxa, me parece fantástico porque, bueno, el tiempo pasa deprisa, pero todavía queda para que podáis ir dando esa información poco a poco y que tengamos todavía más ganas de asistir si cabe. Y yo creo que este año pues va a ser también muy especial, ¿no? Aunque no sea ese aniversario, que todo llegará, pero va a ser muy especial. Y me ha resultado también interesante que he visto en redes sociales y también en vuestra web que todos los asistentes se pueden crear un badge virtual, ¿no? Pues una imagen con su fotografía y explicando que van a asistir a la Rooted y me parece también pues una campaña muy interesante para ir generando ese networking previo al evento, ¿no? Entonces, digamos que está la Rooted y como se nos queda muy corto todos los días de Rooted, pues ya estáis intentando preparar el escenario, ¿no? Por así decirlo, Arantxa. Eso es, sí, esa es una de las novedades. Ahora que tenemos a nuestro compañero Mar casi dedicado a nosotros con todo el tema de comunicación, la verdad que está saliendo muy bien y es un gustazo pues ver que la gente está volcándose con ello y ver esos posts en las redes sociales emociona bastante pues eso, dan ganas de dar ahí el callo y hacer todo lo posible para que todos disfrutéis estando allí. Bueno, pues vamos dibujando las líneas. Yo creo que independientemente de lo que sepamos, en mayor o menor profundidad, merece la pena estar en Rooted y gracias a la organización nosotros tenemos la oportunidad de facilitar ese acceso a través de nuestro tradicional concurso que consiste en
resolver con acierto a la pregunta que hoy nos va a formular Arantxa Sanz. Ya sabéis que tenéis que responder enviando vuestra respuesta correcta al correo electrónico afterwork@capitalradio.es y a una pregunta que seguro que es tan fácil como la que planteó Román la pasada semana. No sé, Pablo, si que le desvelamos la respuesta de Román o le pedimos a Arantxa la suya. Venga, no, mejor la tuya, Arantxa. Vamos a ver qué es lo que nos propones. ¿Qué es lo que le propones a los oyentes del Cyber After Work? Está ahí un buen rato dándole vueltas porque, bueno, pues como ya llevamos mucho tiempo con vosotros haciendo con esta iniciativa, a ver, se me ha ocurrido, igual es un poquito difícil, pero bueno, yo creo que se podrá sacar. ¿Se le ocurren? Sí. Llevamos ya unos años, llevamos muchos años entregando premios. Estos últimos años el premio Raúl Jover. Y la pregunta es, ¿quién fue persona u organización a quien le entregamos el primer premio Raúl Jover? Bueno, no está mal, ¿eh? Es tirar de hemeroteca, tirar de memoria o tirar de recuerdo. ¿Quién Eso fue es. la primera persona que recibió el Raúl Jover? Pablo, tú te la sabes, ¿verdad? Pablo, estás muteado, no te escuchamos. A ver si ahora te Sí, escuchamos. sí, perdón. Claro que te la sabes. Sí, me la sé y además es un premio que me hace especial ilusión porque Raúl era pues un amigo y la verdad es que cada vez que se da un premio de ellos pues me emociona un poquito y me acuerdo mucho de él, de Raúl. Bueno, pues si sabéis quién fue la primera persona que recibió el premio Raúl Jover en las ediciones de Rooted, enviar vuestra respuesta correcta a afterwork@capitalradio.es. A las primeras que lleguen de manera acertada podrán obtener una entrada a través de un código que le facilitaremos también a través del correo para entrar en RootedCon. Bueno, pues venga, dadle a la emoción, dadle al recuerdo y dadle a la confirmación de la planteada por Román la pasada semana, que yo, sinceramente, Pablo, no me acuerdo, porque había que irse, no sé dónde, qué lugar del primer sitio donde se celebró, porque a Román le gusta remontarse a los tiempos pretéritos. ¿Qué dijo Román? A ver. No es tan lejano en el tiempo. Es una iniciativa paralela a RootedCon y de estas interesantes que hay relacionadas con hacking y música, por ejemplo. Dice, ¿cómo se llamaba el sitio donde se realizó la primera acción formal de Hack the Music? Una parte cultural que hay asociada a RootedCon. ¿Y tú te la sabías, Pablo? Di la verdad. He tenido que tirar del comodín del público, no te preocupes. No soy tan listo ni estoy en tanto. Además, desde que estamos en Vapasec, la verdad es que estamos muy centrados en Vapasec y tenemos que abrir un poco más las orejas hacia afuera de vez en cuando. Pero la respuesta, he conseguido, gracias a distintos métodos, conseguir la respuesta y te digo que la respuesta se llama El Sótano. El sótano. Bueno, pues a todos los que habéis acertado y enviado esa respuesta correcta, os llegará una entrada de la Rooted, un código para validar una entrada de la Rooted para el próximo día 5 de marzo. Todavía hay tiempo, pero bueno, os animamos a que vayáis preparándolo y vayáis de alguna forma generando esa expectativa que nunca defrauda. Le queremos agradecer a Arantxa Sanz que nos haya acompañado estos minutos. Le deseamos toda la suerte del mundo en esa recta final de la organización. Queda un mes, pero se va a pasar volando, lo sabes, ¿no? Seguro, sí. Entonces, os acompañaremos durante todo este mes para aquello que necesitéis siempre en esa labor de divulgación y a ver si responden bien a la pregunta planteada. ¿Quién recibe? Como decía Arantxa bien la pregunta, ¿quién fue el primer ganador del premio Raúl Jover en RootedCon? ¿Persona u organización? Eso es.
Pues muchísimas gracias, Arantxa, por haber estado con nosotros. Y ahora, Pablo, pues vamos a seguir con el programa, que de hecho sigue Eduardo, aunque ahora no podemos escucharlo, pero va a estar con Panda y con Hervé Lambert, una conversación muy interesante. Escuchas Cyber After Work con Eduardo Castillo. Espacio Seguro, de la mano de Panda Security. Bueno, pues arrancan nuestras conversaciones sobre seguridad en nuestro Espacio Seguro Panda con nuestro experto en la materia, con Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, al que siempre es un gusto saludar, sobre todo para que nos diga cómo está marchando este 2026, que ha empezado muy fuerte en materia de incidentes de ciberseguridad. Nuestras conversaciones, como siempre, con Hervé, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Hervé? Hola, muy buenas. Pues todo muy bien por aquí. Encantado de saludarte y entiendo que como tú bastante sorprendido por cómo ha arrancado este 2026. Sabíamos que los incidentes ni mucho menos iban a parar por Año Nuevo, pero los que hemos vivido en los primeros compases del año han sido bastante fuertes. Yo no sé, Hervé, si esto nos da una tónica de cómo va a ir este año en materia de ciberseguridad y cuáles son las amenazas que más vamos a ver, si podemos ya empezar a definir una pauta sobre cómo se va a comportar este 2026. Sí, como bien dices, el año ha empezado muy fuerte. Hay unos patrones que están ya muy definidos dentro del panorama actual. Pues, por ejemplo, vemos que los ataques son menos visibles, pero mucho más inteligentes. En 2026 vamos a ver una combinación de automatizaciones, de inteligencia artificial, ataques dirigidos, que cambia completamente las reglas del juego. Evidentemente, que no se nos olvide que el ransomware sigue siendo una de las grandes amenazas, pero ya no es solo cifrar datos. Ahora hablamos también de extorsión, triple extorsión, robo de información, chantaje reputacional y paralización de servicios críticos. Por otro lado, crecen los ataques a la cadena de suministro. Ya hemos visto muchos estas semanas. Los ciberdelincuentes ya no atacan directamente a las grandes empresas o grandes corporaciones, atacan indirectamente, evidentemente, a esas empresas a través de sus proveedores, normalmente más pequeños, menos preparados y, evidentemente, a nivel de protección es un gran problema. El ciberdelincuente se ha dado cuenta enseguida de que la cadena de suministro es una ventaja diferencial para poder atacar al grande. Y evidentemente estamos viendo que el fraude digital está creciendo muchísimo, deepfake, suplantación de identidad, phishing hiperpersonalizado y estafas con datos sintéticos. Vamos, que estamos viendo que los próximos meses vienen de una forma muy interesante, no necesariamente más ataques, pero mejores ataques, mucho mejor diseñados, más silenciosos y mucho más difíciles de detectar. Fíjate, es un escenario en el que yo estoy seguro, y lo hemos comentado en numerosos programas, Hervé, que esa perfección, ese perfeccionamiento de los ataques, pues en parte se ha conseguido por el impacto de la inteligencia artificial. Si nos despedíamos en 2025 hablando de inteligencia artificial, nos debemos también comenzar el año, o por lo menos ponerlo como prioritario, la aplicación de la IA tanto en los procesos de defensa como en los procesos de comprensión de los ataques. Y además que la IA, lo que estamos viendo en todos los sentidos, ya no solo en materia de ciberseguridad, es que la IA está evolucionando a cada paso y, por tanto, en materia de seguridad también. Ahora mismo, ¿cómo están usando los ciberdelincuentes la inteligencia artificial y cómo la están usando las empresas para poder defenderse? A ver, estamos viendo que la IA pues, ha reducido drásticamente la barrera de entrada del cibercriminal. Entonces, estamos viendo que las empresas utilizan la IA para automatizar procesos, aprender y adaptarse en tiempo real. Para los ciberdelincuentes significa más velocidad, mejor precisión y para las organizaciones mejor capacidad de detección y respuesta. Básicamente, ¿cómo usan la IA los ciberdelincuentes? Pues fundamentalmente están creando campañas de phishing que son casi perfectas. Muchísimo mejores que muchas campañas de marketing de muchas empresas. No vemos errores lingüísticos, personalizan cada ataque son capaces de hacer ataques súper personalizados
automatización de los ataques, escanear vulnerabilidades en miles de sistemas en un segundo. Son muy rápidos y les da un plus de velocidad. Evidentemente, son capaces de generar información y da igual que sea deepfake de voz, vídeo, suplantar directivos, suplantar gerentes, suplantar padres, suplantar hijos o empleados. Y estamos viendo también que hay muchísimo malware polimórfico que cambia constantemente para evitar los sistemas de detección. Y hay muchísima mutación del malware, lo cual pues complica también todo lo que es la protección o todo lo que es la seguridad. Oye, Hervé, obviamente lo que estamos hablando es de una carrera por la innovación, la que están utilizando los ciberdelincuentes y la que estáis utilizando los profesionales de la seguridad, ¿no? En este sentido, y ya mirando un poco al propio desarrollo innovador de Panda, ¿en qué se está trabajando? Porque muchas veces, claro, oímos, como nos estás contando, que los delincuentes están perfeccionando tanto el uso de la IA que ya es imposible detectar la realidad o la irrealidad, ¿no?, de lo que nos ofrecen, por ejemplo, en un phishing, ¿no?, en una estafa del CEO a través del phishing, ¿no? Pero las empresas, por ejemplo, Panda, ¿cómo está investigando, cómo está innovando, pues para tratar de estar a la misma altura y a la misma capacidad de defensa de acuerdo a la evolución que tienen los ciberdelincuentes en materia de amenazas? Es muy difícil en muy poco tiempo hablar de la innovación y de cuál es nuestra innovación en temas de ciberseguridad, pero fundamentalmente inteligencia artificial, machine learning para detección proactiva, análisis predictivo, automatización de respuestas, aislamos automáticamente dispositivos infectados, procesos que no son confiables, somos capaces de bloquear comunicaciones a través de servidores maliciosos, por ejemplo. Esa es la primera gran área. La segunda, pues todo lo que tiene que ver con la protección avanzada contra el ransom, y ataques a la cadena de suministro. Evidentemente tenemos técnicas anti-ransomware cada día más numerosas, cada día más eficientes y eficaces. Pues tenemos SEBOS, hacemos copias de seguridad de forma constante, capas de protección específicas para ransom. El rollback es súper importante, evidentemente. Verificación de integridad del software. Realmente el software que está corriendo en mis dispositivos es el que creemos que está corriendo y que hace lo que tiene que hacer. Ese es un tema súper importante. Y luego, pues, todo lo que tiene que ver con la seguridad unificada en entornos híbridos, pues todo lo que tiene que ver con XDR, lo que tiene que ver con SASE, pues tenemos plataformas como, por ejemplo, WatchGuard TradeSync, que integran datos de endpoint, de redes, de correo electrónico y de la nube, pues para ofrecer una visión holística de las amenazas. Y esto es clave para las empresas con empleados remotos, y bueno, pues y empleados que se equivocan, evidentemente, y luego pues dispositivos muy dispersos. Pues todo lo que tiene que ver con SASE también, que combina la seguridad de red, como los firewalls en la nube, acceso seguro a aplicaciones, ideal para entornos donde el usuario accede a recursos desde cualquier lugar. Y luego pues está todo lo que tiene que ver también con la ciberseguridad como servicio a través de MDR, SOCAS, todo lo que es el SOC como un servicio as a service. Eso nos permite ver en tiempo real dentro de entornos de empresas lo que está pasando, cuáles son las alertas en tiempo real, análisis de amenazas sin necesidad de infraestructura propia, más allá de la infraestructura de nuestro entorno de ciberseguridad. Evidentemente, más allá de la automatización de las respuestas, está todo el tema formativo y la concienciación, con enfoque en experiencia de usuario. Simulaciones de phishing personalizados, eso está muy de moda y funciona muy bien. Y todo lo que tiene que ver con onboarding sencillo, priorizar la simplicidad al máximo. O sea, eso es básicamente a nivel de innovación lo que estamos haciendo. Yo creo que has dicho, bueno, muchos temas, ¿no? Por supuesto, pero me quedo, fíjate, con dos de ellos, ¿no? Que es el de la automatización, por cierto, que es además, yo creo que un paso obligado, ¿no?, para hacer eficientes, ¿no?, esos procesos de securización, que no significa reemplazo ni sustitución, sino automatización de procesos que mejoran la eficacia. Y luego esto último que decía Hervé, ¿no?, el comportamiento de las personas, que al final seguimos siendo quienes más riesgo
suponemos para las compañías, porque somos todavía el eslabón más débil dentro de la cadena de securización. Pues un análisis del comportamiento cada vez más milimétrico y luego también, bueno, pues una educación dentro de la compañía basada en la experiencia, los pilotos sobre posibles, bueno, pues incidentes de seguridad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante frente a las nuevas amenazas, pero también frente a las viejas amenazas, Hervé, porque claro, aquí estamos hablando de automatización, estamos hablando del uso que hacen los ciberdelincuentes de la inteligencia artificial, estamos hablando de esa triple extorsión, del ataque a la cadena de suministros, pero luego están los ataques de la vieja escuela que siguen siendo súper eficaces, que son los sencillos, que son nada complejos y que siguen teniendo una efectividad y son muy letales, ¿no? para una organización, ¿no? Sí, sí, completamente. La realidad es que las amenazas clásicas siguen siendo igual de efectivas que antes y eso añade un plus de problemática o un plus de duda. Y evidentemente dentro de las amenazas clásicas pues tenemos el phishing tradicional, tenemos las contraseñas débiles y todos esos software que son capaces de snifar las contraseñas. La falta de actualizaciones o falta de parches, evidentemente todo lo que son el malware antiguo, los troyanos y así como el ransom oportunista. Seguimos luchando contra todos estos factores que podemos llamar pues no nuevos, sino repetidos o reiterativos y evidentemente más allá de todo esto está, como bien has dicho, el eslabón débil que somos nosotros. Los errores humanos continúan siendo el factor más importante, iba a decir clave, pero negativo, evidentemente. Creamos muchas brechas que se producen simplemente por un descuido, por desconocimiento de las buenas prácticas. Una contraseña no se puede repetir, lo sabemos de sobra y lo seguimos haciendo. Una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 no puede ser una contraseña fuerte. Que parece mentira que todavía sigan teniendo esa... Mira que hemos hablado veces en el programa, ¿eh? Sí, sí, y seguimos hablando de esto y seguimos hablando también de que en los dispositivos móviles hay que proteger nuestros archivos más importantes, que son nuestros datos, nuestra privacidad y todo lo que gestionamos y lo que hacemos. Y el problema es que seguimos tropezando con los problemas de hace una década. Y si añades a eso los problemas nuevos que nos vienen, pues estamos en una situación crítica y problemática. Precisamente porque, tú lo has dicho, porque es que no terminamos de aprender y nos cuesta mucho, bueno, pues cambiar esa posición. Al final, las estrategias de defensa o de ciberdefensa pues tienen también que adaptarse a esa realidad, ¿no? Y es que es la realidad de la inevitabilidad de un incidente. Por lo tanto, hoy muchas compañías no solo ofrecéis una protección preventiva, una detección y respuesta, sino también ofrecéis, bueno, pues el día después, es decir, cómo hacer que ese incidente no tenga unas consecuencias tan dañinas como sabemos que tienen las empresas o las instituciones que sufren un incidente y que luego les cuesta mucho volver a recuperarse. De hecho, en más de una ocasión, Hervé, hemos hablado como hay empresas pues que no han vuelto a abrir la persiana, como se suele decir, después de haber sufrido un incidente por la pérdida económica que ha supuesto el detener la actividad o imposibilitar, ¿no? la actividad. Por lo tanto, ¿por qué cobra tanta importancia en estas estrategias de seguridad el día después del incidente? Fundamentalmente, durante años, la ciberseguridad se centró en prevenir ataques. Hoy sabemos que el ataque va a llegar. Lo que no sabemos es cuándo, pero sí va a llegar. Entonces, evidentemente, la estrategia post-incidente pues tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido porque primero puede marcar la diferencia entre, como bien has dicho, parar una empresa con todo lo que conlleva, dejar de facturar durante N días, pues es un problema de caja, un problema enorme para una empresa. Y si tenemos un pequeño negocio, pues es un problema que se antoja problemático, incluso que puede provocar el cierre de la empresa. Evidentemente hay un problema de confianza también de los terceros. La cadena de suministro, si damos o prestamos servicio a una empresa grande, pues es un problema todo esto. ¿Por qué es importante? El análisis forense y la mejora continua, para mí,
es la clave de todo esto. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué vulnerabilidades se explotaron? ¿Y cómo podemos fortalecer toda lo que es la arquitectura y la infraestructura de la empresa para que no vuelva a pasar? Porque lo que estamos viendo también es que, por ejemplo, a nivel de ransom, se ataca una vez a una empresa, se pide dinero, en el 60% de los casos se paga al ciberdelincuente, que es un error enorme, y estamos viendo que está el error que vuelve a haber un ataque de ransom a posteriori en la misma empresa. Y eso es algo que hace ver por qué es importante. Las organizaciones maduras, muy maduras, trabajan en planes de respuestas a incidentes, realizan simulacros de ciberataques, mantienen copias de seguridad inmutables, establecen protocolos de comunicación interna y externa y cuentan con equipos de crisis preparados, entrenados para actuar de inmediato. La resiliencia digital se ha convertido en un factor de competitividad y es una necesidad hoy en día, el que puede recuperar más rápido y mantener su negocio en marcha ha ganado una gran parte de la batalla, una parte muy importante. Y luego, pues, evidentemente, la adaptación a todo lo que es el entorno de amenazas en evolución es fundamental. La seguridad proactiva ya no es una opción, es una necesidad estratégica. Me gustaría, Hervé, volver nuevamente sobre el factor más débil de la compañía, es decir, nosotros. Cómo, pese a todo, pues nos sigue costando. Has hablado, ¿no?, de que cada vez hay muchas más prácticas que tratan un poco de, pues, analizar ese comportamiento o llegar hasta donde esa cultura de ciberseguridad no terminaba de llegar, ¿no? Pero bueno, siempre se puede hacer más y siempre se puede y se debe insistir. En este sentido, ¿qué más pueden hacer las empresas para dotar de esas estrategias de seguridad? Nos has hablado de algunos aspectos, ¿no? Hacer esas pruebas, esos pilotos, ¿no? Pues para conocer esos comportamientos. ¿Qué más podemos hacer para aumentar esa cultura? Fíjate que nosotros llevamos hablando, Hervé, yo no sé cuántos años llevamos hablando, y yo creo que en el primer programa estuvimos hablando de esto también, y ya han pasado años, ¿eh? Sí, es una constante. La tecnología es fundamental, es importante, pero es que el factor humano sigue siendo el eslabón más débil. Muchas empresas han invertido muchísimo dinero en herramientas, en procesos, pero no en cultura. Y en España, en el entorno de la pyme, de la pequeña empresa y del usuario doméstico, pues somos un poco desastre todavía. Creo que hace falta crear un escenario de confianza y de prevención, pero eso implica apostar por la formación, la concienciación, formación continua, realizar simulacros de phishing, implicar a la dirección, implicar al financiero, implicar a recursos humanos y integrar la ciberseguridad en la estrategia del negocio. Es fundamental. El objetivo es convertir a cada empleado o colaborador en parte de la defensa y no en el problema. Y ahí, en este punto, seguimos fallando muchísimo. Insisto, en la pequeña empresa. Y es cierto que hay un problema también de tiempo, de poder dedicar el tiempo justo en formarme, en entender y en conocer y en saber hacer y hacer saber. Pero es que si algo hemos aprendido es que la mejor tecnología sin cultura de ciberseguridad no protege, no es suficiente. Una buena cultura multiplica la eficacia de cualquier herramienta y fortalece la defensa frente a cualquier amenaza. Y podemos hablar de grandes entornos corporativos, pequeños, medianos o incluso usuarios domésticos. Es fundamental fortalecer la defensa y eso pasa por una cultura de ciberseguridad, por una formación, una concienciación y un aprendizaje constante. Y sobre todo, adaptar todo lo que es la respuesta al momento. Y eso es un trabajo de la pequeña empresa constante. Y lo tenemos que hacer sí o sí, porque los ciberdelincuentes sí que se actualizan y muy rápido. Oye, Hervé, una última cuestión y que tiene mucho que ver con esto. Vosotros, como empresa de seguridad, entiendo que sois también conscientes de que hay que aproximarse al usuario de una manera sencilla,
no compleja, no necesita saber de técnica, pero sí entender que tiene que securizarse. Y entiendo que los productos, los servicios de seguridad, al final están pensados para que uno tenga que hacer más bien poco, que tenga que hacer algo, obviamente, ¿no? Pero que tenga que hacer más bien poco para proteger su entorno, su familia, su casa, su institución. Entiendo que se debe concebir desde esta óptica, porque si no... Sí, totalmente, 100%. Todo lo que hacemos, la tecnología que está detrás de lo que es el interfaz del producto es extremadamente compleja, extremadamente complicada, pero todo lo que ve o todo el interfaz que compartimos con el usuario es extremadamente simple. Cuanto menos pasos tenga que dar el usuario, mejor para él. Y cuando hablamos de concienciación y de comunicación, en todos nuestros productos para usuarios domésticos tenemos canales de comunicación donde tratamos de compartir con los usuarios información tecnológica, información de ciberseguridad, pero también la evolución de todo lo que son los entornos, dispositivos y la vida digital de cada uno de nosotros, porque es fundamental para nosotros, para poder proteger mejor al usuario, tenemos que ayudarle a entender y evidentemente tenemos que simplificar todos los procesos que hacen que el usuario o que acompañan al usuario en su vida digital, cada vez más simples en apariencia, cada vez más complejos por detrás, pero sobre todo acompañarle para que se sienta parte íntegra de la cultura de ciberseguridad. Pues yo creo que con todas las cuestiones que nos ha planteado hoy nuestro amigo Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, solo cabe hacerse una pregunta, que os la tenéis que hacer cada uno de vosotros. ¿Cuál es el rol que tú tienes que asumir en la securización de la empresa en la que trabajas, del entorno en el que vives o de la relación digital que tú tienes en tu día a día en todos los sentidos? Bueno, pues yo creo que este año 2026 es posiblemente el año en el que tengamos una participación mucho más activa en la securización de los entornos digitales en los que nos movemos. Y no es que sea una obligación, es que hay herramientas, hay sencillez y tú vas a formar parte activa de esa defensa. Es, yo creo que una muy buena recomendación la que nos ha hecho Hervé Lambert en nuestro espacio Seguro Panda. Siempre es un gusto escucharle, Hervé. Que te cuides mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Adiós. Chao. Escuchas Cyber After Work con Eduardo Castillo. Bueno, pues nada, con la conversación de Hervé Lambert nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Espero que os haya disfrutado y que respondáis con acierto a las cuestiones planteadas en ese sorteo de entradas de la Router que, como siempre, os traemos gracias a sus organizadores. Bueno, amigos, que nos vemos el próximo lunes. Adiós, adiós.